Querido lector, es un honor y un privilegio que te adentres en las páginas de El Susurro de la Oscuridad, un relato lleno de misterio, terror y valentía que te llevará a un mundo donde las sombras ocultan secretos insondables y los susurros de la oscuridad acechan en cada rincón. A lo largo de esta historia, conocerás a una familia enfrentada a fuerzas malignas y horrores indescriptibles, obligada a confrontar sus miedos más profundos y a luchar por su supervivencia en un enfrentamiento épico contra el malsonante. A medida que se sumergen en el abismo de la oscuridad, descubrirán la verdad detrás de la presencia maligna que los acecha y se enfrentarán a desafíos que pondrán a prueba su valentía y su determinación. Te invito a acompañar a la familia en su viaje a través de la Casa de la Oscuridad, donde la realidad se desvanece y la locura reina suprema. En cada página, encontrarás giros inesperados, criaturas retorcidas y un suspense que te mantendrá al borde de tu asiento, ansioso por descubrir el desenlace de esta apasionante historia. Espero que disfrutes de esta travesía por los oscuros rincones de la mente humana y que encuentres en estas páginas un escape a un mundo de terror y fantasía. Que el susurro de la oscuridad te envuelva en su abrazo helado y te transporte a un reino de sombras y secretos insondables. Prepárate para adentrarte en la oscuridad y descubrir los secretos que aguardan en la Casa de la Oscuridad. En las sombrías profundidades de la Casa de la Oscuridad, un susurro helado se cuela entre las grietas de las paredes, envolviendo cada rincón en un manto de misterio y terror. Allí, donde las sombras danzan al compás de secretos insondables y los susurros de la noche susurran antiguas leyendas de horror, una familia se adentra en un abismo de oscuridad y desesperación. Julia, David y Sara, junto con sus padres, han dejado atrás su vida cotidiana para trasladarse a la mansión conocida como la Casa de la Oscuridad, buscando un nuevo comienzo en un lugar que oculta más de lo que revela. A medida que exploran los laberintos de la casa, descubren que algo siniestro acecha en las sombras, ansioso por desentrañar sus secretos más oscuros. En este prólogo, te invito a adentrarte en un mundo donde la realidad se desvanece y la locura reina suprema, donde criaturas retorcidas y entidades malignas acechan en cada esquina, esperando el momento oportuno para desatar el caos y el terror. Acompaña a la familia en su viaje a través de los oscuros rincones de la Casa de la Oscuridad y prepárate para descubrir los horrores que aguardan en la oscuridad. El susurro de la oscuridad te envolverá en su abrazo gélido, llevándote a un reino donde la luz apenas se atreve a penetrar y donde los secretos más oscuros se esconden en las sombras. ¿Logrará la familia sobrevivir a los terrores que acechan en la Casa de la Oscuridad, o sucumbirán ante la oscuridad que los rodea? Adéntrate en este relato escalofriante y descubre los secretos que aguardan en las profundidades de la oscuridad. Capítulo 1. La llegada a la Casa de la Oscuridad. La familia Smith llegó a la Casa de la Oscuridad al caer la noche, envuelta en una bruma espesa que parecía devorar la luz de la luna. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles que rodeaban la mansión, creando una atmósfera inquietante y ominosa. Julia, la hija mayor, observaba con fascinación la imponente fachada de la casa, con sus ventanas tapiadas y su tejado inclinado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando bajaron del auto y sus pies tocaron el suelo helado y cubierto de hojas marchitas. El susurro del viento parecía llevar consigo un mensaje de advertencia, pero Julia ignoró su instinto y siguió a sus padres y hermanos hacia la puerta principal. Al entrar en la casa, un escalofrío recorrió a la familia. El interior estaba envuelto en sombras, apenas iluminado por la luz parpadeante de una lámpara antigua. El crujido de los escalones de madera resonaba en el silencio,
creando una sensación de opresión que se instaló en el corazón de cada miembro de la familia. Sara, la hija menor, se aferró a la mano de su madre, sus ojos brillando de temor mientras observaba las sombras danzar en las paredes. David, el hijo del medio, avanzaba con determinación, su mandíbula apretada en un gesto de valentía forzada. Los padres de la familia intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que la decisión de mudarse a la casa de la oscuridad podría haber sido un error. Mientras exploraban la casa, descubrieron habitaciones polvorientas y llenas de muebles cubiertos por sábanas grises. En la biblioteca, encontraron estanterías repletas de libros antiguos cuyas páginas parecían susurrar secretos olvidados. En la cocina, los utensilios chirriaban en los cajones, como si la casa estuviera viva y respirando en la oscuridad. Al llegar la medianoche, un sonido inquietante resonó en la casa. Un susurro suave y siniestro parecía emanar de las paredes, susurros que se deslizaban por los pasillos y se colaban en los oídos de la familia. El miedo se apoderó de ellos, envolviéndolos en una niebla de terror que los paralizaba en su lugar. De repente, una figura oscura se materializó en la puerta de la sala de estar, su presencia helando la sangre de la familia. Sus ojos brillaban con una luz maligna y su voz resonaba en sus mentes, susurrando palabras ininteligibles que llenaban sus corazones de pavor. La entidad se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia ellos, dispuesta a arrastrarlos a las profundidades de la oscuridad. En un acto de valentía desesperada, la familia se unió, enfrentando al ser oscuro con determinación y coraje. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un aura de misterio que llenaba la casa. La familia se abrazó, temblando pero unida por la experiencia compartida. Sabían que su lucha contra las fuerzas de la oscuridad apenas había comenzado, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Con el susurro de la oscuridad aún resonando en sus oídos, se prepararon para lo que les esperaba en las sombras de la casa de la oscuridad. Capítulo 2. El misterio de la habitación sellada. La mañana siguiente a la llegada de la familia Smith a la casa de la oscuridad, los primeros rayos de sol se filtraban a través de las ventanas polvorientas, iluminando la mansión con una luz fría y sombría. A pesar de la luz del día, un aura de misterio y tensión seguía flotando en el aire, recordando a la familia la presencia de las fuerzas oscuras que habitaban en la casa. Julia despertó con el recuerdo de los susurros y la figura oscura que había aparecido la noche anterior. Decidida a descubrir la verdad detrás de la entidad aterradora, se levantó y se dirigió hacia el ático, guiada por un impulso inexplicable que la llevaba hacia una puerta sellada que había llamado su atención desde su llegada. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su espalda al descubrir una habitación en penumbras, iluminada por la luz filtrada a través de una ventana empañada. En el centro de la habitación, un espejo antiguo y oscuro reflejaba su imagen de manera distorsionada, creando una sensación de malestar en su interior. Mientras observaba su reflejo en el espejo, Julia escuchó un susurro suave que parecía emanar del cristal. Susurros ininteligibles que la llenaban de temor y curiosidad. Decidida a descubrir el origen de los susurros, se acercó al espejo y extendió una mano temblorosa hacia su superficie fría. En el momento en que sus dedos rozaron el cristal, una fuerza invisible pareció envolverla, transportándola a un lugar oscuro y retorcido donde las sombras cobraban vida y las figuras se retorcían en agonía. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que resonaba en su mente, llenándola de terror y desesperación. Mientras tanto, en la planta baja de la casa, David y Sara exploraban los oscuros pasillos,
sintiendo la presencia de algo maligno que los acechaba en las sombras. En la biblioteca, encontraron un antiguo libro encuadernado en cuero que parecía vibrar con una energía oscura, sus páginas llenas de runas y símbolos incomprensibles que parecían susurrar antiguos secretos. De repente, un crujido resonó en la casa, seguido de un grito angustiado que hizo que David y Sara corrieran hacia el ático, donde encontraron a Julia paralizada frente al espejo, su rostro reflejado en él distorsionado y contorsionado por una presencia invisible. Unidos por el temor y la determinación, los hermanos se enfrentaron al espejo maldito, dispuestos a desafiar al mal que acechaba en la casa de la oscuridad. Con un esfuerzo conjunto, lograron romper el hechizo que aprisionaba a Julia, liberándola de la influencia del espejo y devolviendo la habitación a su estado normal. El susurro de la oscuridad se desvaneció en un eco lejano, dejando a la familia temblando pero unida por la experiencia compartida. Sabían que habían desafiado al mal una vez más, pero eran conscientes de que la casa de la oscuridad aún guardaba secretos insondables y horrores indescriptibles que aguardaban en las sombras. Capítulo 3. El susurro de las sombras. Tras el inquietante encuentro en el ático con el espejo maldito, la familia Smith se veía envuelta en una atmósfera de tensión y misterio que parecía impregnar cada rincón de la casa de la oscuridad. Los susurros de la noche resonaban en sus mentes, recordándoles la presencia de fuerzas sobrenaturales que los acechaban en las sombras. Julia, David y Sara se reunieron en la sala de estar, donde compartieron sus experiencias y reflexiones sobre lo ocurrido. La presencia de la entidad oscura y los susurros inquietantes los mantenían en vilo, pero también despertaban en ellos una determinación férrea por descubrir la verdad detrás de la casa de la oscuridad. Decididos a desentrañar los secretos de la mansión, la familia se aventuró en los pasillos laberínticos y las habitaciones polvorientas, explorando cada rincón en busca de pistas que los llevaran a la verdad. En la biblioteca, encontraron un antiguo diario que relataba historias de sufrimiento y tragedia, revelando la oscura historia de la casa de la oscuridad y sus habitantes anteriores. Mientras leían las páginas amarillentas del diario, una sombra se deslizó por el pasillo, llenando la habitación con una presencia helada y ominosa. Los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, sabiendo que algo siniestro se acercaba, listo para desafiar su valentía y su determinación. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en la oscuridad total. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo incesante que parecía emanar de las paredes mismas. La familia se aferró unas a otras, preparándose para lo que viniera a continuación. En medio de la oscuridad, una figura sombría se materializó frente a ellos, sus ojos brillando con una luz malévola y su presencia llenando la habitación con un aura de terror. La entidad se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia ellos, desafiándolos a enfrentar sus miedos más profundos. Con valentía y determinación, la familia se enfrentó a la sombra, dispuestos a desafiar al mal que acechaba en la casa de la oscuridad. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un eco de susurros que resonaba en sus oídos. El susurro de las sombras se desvaneció en la noche, dejando a la familia temblando pero unida por la experiencia compartida. Sabían que su lucha contra las fuerzas oscuras estaba lejos de terminar, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara en la casa de la oscuridad. Capítulo 4. El pacto con la oscuridad. La familia Smith se encontraba en un estado de alerta constante,
consciente de que la casa de la oscuridad guardaba secretos insondables y horrores indescriptibles que los acechaban en cada sombra. Los susurros de la oscuridad resonaban en sus mentes, recordándoles la presencia de fuerzas sobrenaturales que parecían desafiar toda lógica y razón. Julia, David y Sara habían pasado las últimas noches en vela, atormentados por pesadillas y visiones perturbadoras que los sumergían en un abismo de terror y desesperación. La presencia de la entidad oscura y los susurros inquietantes los mantenían en vilo, pero también despertaban en ellos una determinación férrea por desentrañar el misterio que envolvía la mansión. Decididos a descubrir la verdad detrás de la casa de la oscuridad, la familia se reunió en la sala de estar, donde trazaron un plan para enfrentar al mal que los acechaba. Con valentía y determinación, se aventuraron en los rincones más oscuros de la casa, dispuestos a desafiar a las fuerzas sobrenaturales que habían tomado posesión de la mansión. Mientras exploraban los pasillos laberínticos y las habitaciones polvorientas, los hermanos descubrieron un antiguo libro encuadernado en piel humana que parecía vibrar con una energía oscura y perturbadora. Sus páginas estaban llenas de runas y símbolos arcanos que parecían susurrar secretos ancestrales y prohibidos. Al abrir el libro, una luz misteriosa se desprendió de sus páginas, iluminando la habitación con un resplandor sobrenatural. Una voz suave y seductora resonó en sus mentes, ofreciéndoles conocimientos antiguos y poderes ocultos a cambio de un pacto con la oscuridad. La tentación era fuerte y los hermanos sintieron la atracción de lo desconocido y lo prohibido. La entidad oscura se materializó frente a ellos, su presencia envolviéndolos en una neblina de miedo y deseo. Con una sonrisa siniestra, les ofreció un trato, conocimiento y poder a cambio de sus almas. La familia se encontraba en un dilema moral, consciente de las consecuencias de aceptar el pacto con la oscuridad. La entidad los observaba con ojos ávidos, esperando su respuesta mientras el tiempo se detenía en un silencio sepulcral. Con el corazón lleno de valentía y determinación, los hermanos rechazaron la oferta tentadora, desafiando al mal y negándose a sucumbir a las sombras que los acechaban. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un eco de susurros que resonaba en sus oídos. El susurro de la oscuridad se desvaneció en la noche, dejando a la familia temblando pero unida por la experiencia compartida. Sabían que su lucha contra las fuerzas oscuras apenas había comenzado, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara en la casa de la oscuridad. Capítulo 5. La revelación de los secretos ancestrales. La familia Smith se encontraba en un estado de alerta constante, consciente de que la casa de la oscuridad guardaba secretos insondables y peligros indescriptibles que los acechaban en cada sombra. Los susurros de la oscuridad resonaban en sus mentes, recordándoles la presencia de fuerzas sobrenaturales que parecían desafiar toda lógica y razón. Después de enfrentar el pacto con la oscuridad y rechazar sus tentadoras ofertas, la familia se encontraba más unida que nunca, decidida a desentrañar el misterio que envolvía la mansión y poner fin a la presencia maligna que los acosaba. Julia, David y Sara se adentraron en los rincones más oscuros de la casa, preparados para enfrentar los horrores que aguardaban en la penumbra. Mientras exploraban los pasillos laberínticos y las habitaciones polvorientas, los hermanos descubrieron un antiguo diario encuadernado en cuero desgastado que parecía contener las respuestas a los enigmas que rodeaban la casa de la oscuridad. Sus páginas estaban llenas de relatos de sufrimiento y tragedia, revelando la oscura historia de la mansión y sus habitantes anteriores. Al adentrarse en las páginas del diario, una luz tenue se encendió en la habitación,
iluminando las palabras escritas con una claridad sorprendente. La voz de un antiguo habitante de la casa parecía susurrarles al oído, compartiendo secretos ancestrales y advertencias sobre el mal que acechaba en la oscuridad. Con cada revelación, la familia descubría la verdad detrás de la casa de la oscuridad y los eventos que habían llevado a la presencia maligna a manifestarse en la mansión. Se enteraron de antiguos rituales y pactos oscuros que habían sellado el destino de la casa y de aquellos que habían osado habitarla, desatando fuerzas sobrenaturales que habían perdurado a lo largo de los siglos. Mientras absorbían la información del diario, una sombra se deslizó por el pasillo, anunciando la presencia de la entidad oscura que los acechaba. La familia se preparó para enfrentar al mal una vez más, decidida a desafiar las fuerzas sobrenaturales que habían tomado posesión de la casa y poner fin a su reinado de terror. Con valentía y determinación, los hermanos se enfrentaron a la entidad oscura, dispuestos a desafiar al mal que acechaba en la casa de la oscuridad. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad una vez más, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un eco de susurros que resonaba en sus oídos. El susurro de la oscuridad se desvaneció en la noche, dejando a la familia temblando pero unida por la experiencia compartida. Sabían que su lucha contra las fuerzas oscuras estaba lejos de terminar, pero estaban determinados a desafiar al mal y liberar la casa de la oscuridad de su yugo maligno. Capítulo 6. La confrontación final con la oscuridad. La familia Smith se encontraba en el punto culminante de su lucha contra las fuerzas oscuras que acechaban en la casa de la oscuridad. Después de descubrir los secretos ancestrales de la mansión y enfrentar al mal en múltiples ocasiones, Julia, David y Sara estaban decididos a poner fin a la presencia maligna que los acosaba y liberar la casa de su yugo de terror. La noche caía sobre la mansión, envolviéndola en una oscuridad densa y opresiva. Los susurros de la oscuridad resonaban en los pasillos, recordándoles a la familia la presencia de la entidad maligna que acechaba en las sombras. Con valentía y determinación, se prepararon para la confrontación final con el mal que había tomado posesión de la casa de la oscuridad. Armados con el conocimiento adquirido de los secretos ancestrales y la determinación de liberar la casa de la presencia maligna, los hermanos se adentraron en el corazón de la mansión, listos para enfrentar al mal en su forma más pura y despiadada. Cada paso resonaba en la quietud de la noche, marcando su avance hacia el enfrentamiento definitivo. En la sala principal, la entidad oscura se materializó frente a ellos, su presencia envolviéndolos en una neblina de miedo y desesperación. Con ojos brillantes y voz siniestra, desafió a la familia a un último enfrentamiento, dispuesto a poner a prueba su valentía y determinación hasta el límite. Con el corazón lleno de coraje y la fuerza de su unión, Julia, David y Sara se enfrentaron a la entidad oscura, dispuestos a desafiar al mal que acechaba en la casa de la oscuridad. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad una vez más, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un eco de susurros que resonaba en sus oídos. La mansión parecía temblar ante la victoria de la familia, liberada finalmente de la presencia maligna que la había atormentado durante tanto tiempo. Los susurros de la oscuridad se desvanecieron en el viento nocturno, dejando a la familia en un silencio tenso pero reconfortante, conscientes de que habían triunfado sobre las fuerzas del mal. Con el amanecer, la luz del sol iluminó la casa de la oscuridad, revelando sus secretos y horrores ocultos en la claridad del día. La familia se abrazó, exhausta pero unida por la experiencia compartida, marcada por la valentía y la determinación que los habían llevado a desafiar al mal y emergir victoriosos. Capítulo 7. La redención y la luz en la oscuridad.
Después de la confrontación final con la oscuridad que había acechado la casa de la oscuridad durante generaciones, la familia Smith se encontraba exhausta pero aliviada. El amanecer iluminaba la mansión con una luz suave y reconfortante, disipando las sombras que habían envuelto la casa durante tanto tiempo. Julia, David y Sara se reunieron en el jardín de la mansión, contemplando el resplandor del sol que se alzaba en el horizonte. Habían enfrentado sus miedos más profundos y desafiado al mal en su forma más pura, emergiendo como victoriosos de la batalla contra las fuerzas oscuras que habían amenazado su cordura y su vida. Con el corazón lleno de gratitud y redención, la familia se abrazó, celebrando su unión y valentía en medio de la oscuridad. Habían descubierto que la verdadera fuerza residía en su amor mutuo y en su determinación de desafiar al mal, encontrando la luz en los rincones más oscuros de la mansión. Mientras exploraban los jardines, descubrieron un antiguo altar cubierto de hiedra y musgo, testigo de rituales oscuros y pactos prohibidos que habían sellado el destino de la casa de la oscuridad. Con solemnidad, la familia decidió purificar el altar y sellar definitivamente las fuerzas malignas que habían acechado la mansión. Con una antorcha en mano, Julia encendió el fuego sagrado y lo colocó en el altar, invocando la luz y la redención en el lugar que una vez había sido testigo de la oscuridad y el sufrimiento. Las llamas crepitaban con fuerza, consumiendo la malevolencia que aún se aferraba a la casa y purificando el entorno con su resplandor brillante. A medida que el fuego se extinguía, un silencio solemne descendió sobre la mansión, marcando el final de una era de oscuridad y el comienzo de una nueva era de luz y esperanza. La familia se tomó de las manos, unidos en su victoria sobre el mal y en su determinación de seguir adelante juntos, fortalecidos por la experiencia compartida. El susurro de la oscuridad se desvaneció en el viento, dejando a la casa de la oscuridad en paz y armonía. La familia se despidió de la mansión con gratitud en sus corazones, llevando consigo la lección de que la verdadera luz brilla más intensamente en la oscuridad y que el amor y la valentía son las armas más poderosas contra el mal. Capítulo 8. El legado de la luz. Después de haber enfrentado y vencido a las fuerzas oscuras que acechaban la casa de la oscuridad, la familia Smith se embarcó en un nuevo capítulo de sus vidas, marcado por la redención y la luz que habían encontrado en medio de la oscuridad. Habían dejado atrás los terrores que habían plagado la mansión, llevando consigo la lección de que el amor y la valentía eran las armas más poderosas contra el mal. Julia, David y Sara se encontraban más unidos que nunca, fortalecidos por la experiencia compartida y la determinación de enfrentar cualquier desafío que se les presentara en el futuro. Habían aprendido que la verdadera fuerza residía en su amor mutuo y en su capacidad de superar juntos los obstáculos que la vida les presentara. Con el paso de los días, la casa de la oscuridad se convirtió en un recuerdo lejano, un lugar donde habían enfrentado sus miedos más profundos y emergido como victoriosos. La luz del sol iluminaba la mansión, disipando las sombras que habían envuelto la casa durante tanto tiempo y marcando un nuevo comienzo para la familia Smith. Mientras exploraban los alrededores de su nuevo hogar, descubrieron un jardín secreto cubierto de flores brillantes y árboles frondosos, un oasis de paz y serenidad en medio del caos del mundo exterior. Con gratitud en sus corazones, la familia se sentó juntos en el jardín, disfrutando de la calma y la armonía que habían encontrado después de la tormenta. En medio del jardín, encontraron una estatua antigua de un ángel con las alas extendidas, su rostro sereno y radiante bañado por la luz del sol. La estatua parecía emanar una energía tranquilizadora, recordándoles la importancia de la esperanza y la redención en medio de la oscuridad. Con una sonrisa en los labios,
La familia se tomó de las manos, unidos en su victoria sobre el mal y en su determinación de seguir adelante juntos. Fortalecidos por la experiencia compartida, habían encontrado la luz en medio de la oscuridad, y esa luz los guiaría en su camino hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. El susurro de la oscuridad se había desvanecido en el viento, dejando a la familia en paz y armonía. Habían encontrado la redención y la luz en medio de la oscuridad, marcando su camino hacia un futuro lleno de promesas y oportunidades. La casa de la oscuridad había sido liberada de su yugo maligno, y la familia había hallado un nuevo comienzo en su legado de la luz. Capítulo 9. El regreso a la casa de la oscuridad. Después de haber encontrado la redención y la luz en medio de la oscuridad que había acechado la casa de la oscuridad, la familia Smith continuaba su vida en paz y armonía, marcada por la unidad y la valentía que habían demostrado en su lucha contra el malsonante. Habían dejado atrás los terrores que habían plagado la mansión, pero un inquietante presentimiento comenzó a acechar sus pensamientos. A medida que pasaban los días, un extraño eco parecía resonar en la mente de Julia, David y Sara, recordándoles la presencia de la casa de la oscuridad y las sombras que habían habitado sus paredes. A pesar de haber encontrado la paz y la redención, un sentimiento de inquietud creció en sus corazones, llevándolos a cuestionar si habían verdaderamente vencido al mal que acechaba en la mansión. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde su nuevo hogar, un susurro suave se filtró en sus oídos, susurros inquietantes que parecían llamarlos de vuelta a la casa de la oscuridad. La presencia de la mansión se hizo sentir una vez más, despertando antiguos temores y dudas en la mente de la familia. Con el corazón lleno de valentía y determinación, Julia propuso regresar a la casa de la oscuridad, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se les presentara en su camino. David y Sara la apoyaron en su decisión, conscientes de que debían enfrentar sus miedos más profundos y poner a prueba su valentía una vez más. Al llegar a la mansión, una sensación de familiaridad y malestar los invadió, recordándoles las sombras y los terrores que habían enfrentado en el pasado. El susurro de la oscuridad parecía resonar en los pasillos, llamándolos hacia el corazón de la mansión, donde habían librado su batalla contra el mal. En la sala principal, la entidad oscura se materializó frente a ellos, su presencia envolviéndolos en una neblina de miedo y desesperación. Con ojos brillantes y voz siniestra, desafió a la familia a un último enfrentamiento, dispuesta a poner a prueba su valentía y determinación hasta el límite. Con el corazón lleno de coraje y la fuerza de su unión, Julia, David y Sara se enfrentaron una vez más a la entidad oscura, dispuestos a desafiar al mal que acechaba en la casa de la oscuridad. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad una vez más, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un eco de susurros que resonaba en sus oídos. La mansión parecía temblar ante la victoria de la familia, liberada nuevamente de la presencia maligna que la había atormentado en el pasado. Los susurros de la oscuridad se desvanecieron en el viento, dejando a la familia temblando pero unida por la experiencia compartida, conscientes de que habían enfrentado sus miedos más profundos y emergido victoriosos una vez más. Con el amanecer, la luz del sol iluminó la casa de la oscuridad, revelando sus secretos y horrores ocultos en la claridad del día. La familia se abrazó, exhausta pero unida por la experiencia compartida, marcada por la valentía y la determinación que los habían llevado a desafiar al mal y emergir victoriosos. Capítulo 10. La verdad revelada. Después de haber enfrentado una vez más a las fuerzas oscuras que acechaban la casa de la oscuridad, la familia Smith se encontraba exhausta pero aliviada. Habían demostrado una vez más su valentía y determinación, pero un misterio persistía en la mansión.
un enigma que parecía envolverla en un aura de misterio y peligro. Julia, David y Sara se reunieron en la sala principal, donde compartieron sus pensamientos y dudas sobre el regreso a la casa y las sombras que habían vuelto a acosarlos. Un presentimiento inquietante se apoderó de ellos, recordándoles que la verdad detrás de la casa de la oscuridad aún no se había revelado por completo. Decididos a descubrir la verdad oculta, la familia se aventuró una vez más en los pasillos laberínticos y las habitaciones polvorientas, explorando cada rincón en busca de pistas que los llevaran a desentrañar el enigma que envolvía la mansión. En la biblioteca, encontraron un antiguo pergamino cubierto de símbolos misteriosos que parecían contener la clave para descifrar el misterio de la casa de la oscuridad. Mientras estudiaban los símbolos y runas en el pergamino, una sombra se deslizó por el pasillo, llenando la habitación con una presencia helada y ominosa. Los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, sabiendo que algo siniestro se acercaba, listo para desafiar su valentía y su determinación una vez más. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en la oscuridad total. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo incesante que parecía emanar de las paredes mismas. La familia se aferró unas a otras, preparándose para lo que viniera a continuación. En medio de la oscuridad, una figura sombría se materializó frente a ellos, su presencia envolviéndolos en una neblina de miedo y desesperación. La entidad se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia ellos, desafiándolos a enfrentar sus miedos más profundos y desentrañar la verdad oculta que había acechado la casa de la oscuridad durante tanto tiempo. Con valentía y determinación, la familia se enfrentó una vez más a la entidad sombría, dispuestos a desafiar al mal que acechaba en la mansión y descubrir la verdad que se escondía en las sombras. Con un grito unificado, lograron hacer retroceder a la entidad, cuya forma se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un eco de susurros que resonaba en sus oídos. La mansión parecía temblar ante la victoria de la familia, liberada nuevamente de la presencia maligna que la había atormentado en el pasado. Los susurros de la oscuridad se desvanecieron en el viento, dejando a la familia temblando pero unida por la experiencia compartida, conscientes de que habían enfrentado sus miedos más profundos y emergido victoriosos una vez más. Con el amanecer, la luz del sol iluminó la casa de la oscuridad, revelando sus secretos y horrores ocultos en la claridad del día. La familia se abrazó, exhausta pero unida por la experiencia compartida, conscientes de que la verdad había sido revelada y que habían encontrado la redención en medio de la oscuridad. Después de haber enfrentado las fuerzas oscuras que acechaban la casa de la oscuridad y descubierto la verdad oculta que había envuelto la mansión en misterio y peligro, la familia Smith se encontraba en paz y armonía, marcada por la valentía y la determinación que los había llevado a la redención y la luz en medio de la oscuridad. Con el amanecer, la luz del sol iluminó la mansión, disipando las sombras que habían plagado la casa durante tanto tiempo y revelando la belleza oculta en sus rincones más oscuros. La familia se despidió de la casa de la oscuridad con gratitud en sus corazones, llevando consigo el recuerdo de la valentía y la unión que los había guiado a través de la oscuridad. A medida que dejaban atrás la mansión, un sentimiento de paz y esperanza los envolvía, recordándoles que la verdadera fuerza residía en su amor mutuo y en su determinación de enfrentar cualquier desafío que se les presentara en el camino. Habían encontrado la redención y la luz en medio de la oscuridad, marcando su legado como aquellos que desafiaron al mal y emergieron victoriosos. El susurro de la oscuridad se había desvanecido en el viento, dejando a la familia en paz y armonía. Habían encontrado la redención en su valentía y determinación, y su legado de luz brillaría eternamente en la oscuridad,
recordándoles que la esperanza y la redención siempre prevalecen sobre las sombras. Y así concluyó la historia de la familia Smith y la casa de la oscuridad, con la luz triunfando sobre la oscuridad y la valentía guiando el camino hacia la redención. En los corazones de Julia, David y Sara, el legado de la luz perduraría por siempre, recordándoles que el amor y la unión son las fuerzas más poderosas en la batalla contra el mal. Fin.